Hola, te damos la bienvenida a esta exploración a fondo. Hoy nos sumergimos en la ciencia que hay detrás del entrenamiento deportivo. Tenemos sobre la mesa extractos de un peso pesado, Entrenamiento total de Jürgen Wynack. Sí, efectivamente. Es una obra densa, casi una Biblia sobre cómo funciona el rendimiento y cómo podemos, digamos, mejorarlo. Pues nuestra idea hoy es esa, ¿no? Destilar las claves, los principios esenciales, Eso es. para entender cómo se optimiza el rendimiento con un entrenamiento bien pensado, bien estructurado. Perfecto. Pues vamos a ello. Porque entrenar, como apuntas, va mucho más allá de simplemente moverse o sudar, ¿verdad? Hay toda una ciencia detrás. Exacto. En el fondo, a ver, el entrenamiento es un proceso biológico, es adaptación pura y dura. No es solo hacer ejercicio y ya. Los medibles específicos en nuestro cuerpo. Buscamos que el organismo, responda a estímulos que nosotros controlamos. Y claro, para que esa respuesta sea la que buscamos, no vale cualquier cosa. Se necesita método, ¿no? Entender cómo reacciona el cuerpo. Totalmente. Weineck insiste muchísimo en esto. La efectividad viene de una planificación sistemática, sí, pero basada en cómo responde nuestro cuerpo. A las cargas, claro, y también a la recuperación. El cuerpo se adapta, dices. Cambia. Sí, modifica sus estructuras, sus funciones. Piensa a nivel celular. Los músculos cambian, ¿eh? Su metabolismo energético, o sea, la forma en que generan energía, con oxígeno, aeróbico o sin él, anaeróbico, se vuelve más eficiente. Entendido. Entonces, la base es provocar esa adaptación. Weineck habla de los componentes de la carga. Serían como las variables que podemos ajustar, ¿no? Para diseñar ese estímulo. Eso es, exactamente. Son las herramientas del entrenador. A ver, ¿cuánto dura el esfuerzo? ¿Cuántas repeticiones hacemos? ¿A qué intensidad trabajamos? ¿La pausa entre series? Justo, la pausa entre series, eso es, la densidad y el volumen total de trabajo. Son, digamos, las palancas que movemos para conseguir esa adaptación que queremos. De acuerdo, tenemos las palancas. Pero Winnick también habla de unos principios fundamentales, como unas reglas de oro para que esto funcione bien. Ajá. Una que resalta mucho es la relación entre carga y recuperación. Suena básico, pero quizás es donde más se falla. Absolutamente clave. Y sí, tienes toda la razón, es un error súper común. La mejora no sucede mientras entrenamos. Ojo. No. No. Sucede después, durante la recuperación. El descanso no es no hacer nada, ¿eh? Es parte esencial del proceso. Entonces, descuidar la recuperación. Descuidar las pausas, el sueño, la nutrición adecuada para reponer energía, líquidos, electrolitos, fatal. O sea, que por mucho que le demos caña, si no recuperamos bien, podríamos incluso empeorar. Exacto. O como mínimo, estancarnos. Y además hay que tener en cuenta que los distintos sistemas del cuerpo, ¿Cómo cuáles? pues el sistema energético, el muscular, el nervioso, tienen ritmos de recuperación diferentes. No podemos tratar todo igual. Y aquí, claro, entra en juego otro principio, el de la organización cíclica. Ah, la famosa periodización. Que el entrenamiento no es una línea recta siempre hacia arriba, no, como una escalera. Claro, exacto. No es lineal, se estructura en ciclos. Pequeños, los microciclos, como una semana, por ejemplo. Medianos, los mesociclos, de varias semanas. Y grandes, los macrociclos, que pueden ser una temporada entera. ¿Y esa estructura como en olas, para qué sirve? Pues permite progresar de forma sostenible y evita el agotamiento o el estancamiento. Weineck menciona la periodización simple, con un pico de forma al año, o la doble, con 2 picos, que es muy típica en atletismo, por ejemplo, con la pista cubierta y el aire libre. Vale. Y esto me imagino que conecta con otro principio, el de la especialización. Que cuanto más avanza un deportista, más tiene que parecerse el entrenamiento a su deporte específico. Precisamente. Al principio, puede haber mucho trabajo general, más básico. Pero a largo plazo el entrenamiento tiene que ir afinando, ¿sabes? Orientándose hacia las demandas específicas, físicas, técnicas, coordinativas de la competición. Lo que necesitas para rendir en tu deporte es lo que dicta cómo debes entrenar. Exacto. Los ejercicios se vuelven cada vez más específicos. Le vas pillando el truco a lo que realmente necesitas. Tiene toda la lógica. Y menciona uno más, el principio de proporcionalización, que va de buscar el equilibrio entre distintos tipos de trabajo, ¿no? Sí, eso es. Encontrar la proporción adecuada.
Por ejemplo, entre la preparación general y la específica, o entre mejorar la condición física y pulir la técnica o la coordinación. ¿Y por qué es importante ese equilibrio? Pues mira, hay una cita interesante en el texto que lo resume bien. Dice algo como que dominar pronto la técnica y la coordinación hace que el entrenamiento físico posterior sea más económico y específico. Ah, claro. Es como construir la casa, la parte física, sobre buenos cimientos técnicos. Si no, es menos eficiente. Justo, es eso. Bien, pues estos principios nos dan el marco general. Pero, ¿cómo se aterriza todo esto en la práctica diaria? Hablemos un poco de planificación. Vale. La planificación es fundamental. Es el mapa. Weineck la define como un proceso organizado, sistemático y con visión de futuro para alcanzar una meta. Siempre teniendo en cuenta al deportista, claro. Siempre. Considerando el punto de partida individual y, por supuesto, la evidencia científica disponible. Hay planes para grupos, muy comunes en deporte base. Para equipos, por ejemplo. Sí. Luego están los individuales, que son clave en alto rendimiento para optimizar al máximo. Y los planes plurianuales, que estructuran el desarrollo a largo plazo, entrenamiento de base, de profundización, de alto rendimiento. ¿Y una sesión normal del día a día, cómo se organiza? Pues lo típico, lo que más se ve, es un calentamiento para preparar cuerpo y mente. Fundamental. Sí. Luego la parte principal, que es el núcleo, donde trabajamos el objetivo del día. Puede ser resistencia, fuerza, técnica, lo que toque. Y finalmente, una vuelta a la calma, para empezar ya a recuperarnos. Importante empezar la recuperación cuanto antes. Y claro, también será fundamental saber si vamos por buen camino, ¿no? ¿Cómo se controla y evalúa todo este proceso? Pues sí, mediante el control y la evaluación continua. Es crucial para ajustar el plan si hace falta. Usamos tests. ¿Qué tipo de tests? Pues de observación, de rendimiento físico. Luego comparamos los resultados con referencias, con normas, y si algo no va bien, corregimos el plan. La fiabilidad de esos tests será clave, imagino. Totalmente. Weineck presenta criterios de calidad para los test. Validez, o sea, que mida lo que realmente queremos medir. Fiabilidad, que sea consistente, que dé resultados parecidos si lo repetimos. Y objetividad, que el resultado no dependa de quien haga el test. Pero advierte que no es una ciencia exacta, ¿verdad? Que hay factores que pueden distorsionar los resultados. Sí, claro, siempre hay variables. El propio efecto de hacer un test puede influir, errores casuales, y señala un problema importante. Faltan test estandarizados y validados en muchos deportes de equipo. Eso complica comparar, claro. Sí, complica comparar entre deportistas o seguir la progresión con el mismo rigor que en deportes individuales. ¿Entendido? Bueno, pues vamos ahora, si te parece, a meternos con las capacidades específicas. Empecemos por la resistencia, esa capacidad de aguantar el esfuerzo. Vale. La resistencia, definida así en general, es la capacidad de soportar la fatiga, tanto física como psíquica, mental. Y hay muchos tipos, ¿no? No es solo una cosa. No, para nada. Hay muchos matices. Si es general, de todo el cuerpo, o local, de un grupo muscular. Si es aeróbica, que usa oxígeno para esfuerzos largos y de intensidad moderada, o anaeróbica, sin oxígeno, para esfuerzos muy intensos y cortos. De corta, media, larga duración. Es complejo. Y más allá de lo obvio de no cansarse, ¿por qué es tan importante entrenarla? ¿Qué beneficios extra tiene? Bueno, reduce la fatiga, claro, pero también acelera la recuperación entre esfuerzos intensos dentro de la propia actividad. Y algo muy, muy importante, ayuda a cometer menos errores técnicos y tácticos cuando aparece el cansancio. Ah, interesante eso. Sí, porque la fatiga y sobre todo la acidosis, esa sensación de quemazón que produce el lactato, afectan a la concentración y a la toma de decisiones. Si estás menos fatigado, piensas mejor. Vale. ¿Y qué cambia en nuestro cuerpo cuando mejoramos la resistencia? ¿Qué adaptaciones ocurren? Las adaptaciones son profundas. A nivel muscular, puede cambiar la proporción de tipos de fibras musculares, favoreciendo las más resistentes. Mejora el famoso VO2 max. El consumo máximo de oxígeno. Exacto, que es la capacidad máxima del cuerpo para usar oxígeno. Aunque, ojo, no es el único factor que determina el rendimiento en resistencia. El cuerpo también aprende a usar mejor los combustibles que tiene, las grasas y el glucógeno muscular. El glucógeno son los hidratos de carbono almacenados. Eso es. Y es importante saber que la falta de hidratos afecta al sistema nervioso central, no solo a los músculos.
también mejora la gestión del lactato. O sea, podemos ir más rápido o más intenso antes de que el lactato nos limite. ¿Y el corazón también se adapta? Muchísimo. El corazón se adapta, se hace más grande y eficiente. Y mejora la red de vasos sanguíneos, los capilares, en los músculos, para llevar más oxígeno y nutrientes. Aumenta el volumen de sangre, la hemoglobina. Son muchas cosas. Impresionante. ¿Y cómo se entrena? Supongo que no es solo salir a correr mucho y ya está, ¿o sí? Hombre, correr mucho puede ser parte, pero hay métodos más específicos. El método continuo es uno clásico. Rodajes largos e intensidad baja o moderada. Luego está el interválico. El de hacer series, ¿no? Sí, alternar periodos de esfuerzo intenso con pausas de recuperación. Puede ser extensivo, con más volumen y menos intensidad, o intensivo, que es al revés, más cañero pero más corto. Y luego está el método de competición, que es simplemente usar las propias carreras como un estímulo de entrenamiento máximo. Y menciona algo del entrenamiento en altura, ¿no? Aunque dice que es complejo. Sí, lo menciona. Es una herramienta que se usa, pero tiene sus complejidades. La aclimatación, la respuesta individual varía mucho, no es algo sencillo de aplicar bien. Vale, pues de la resistencia pasamos a la fuerza. ¿Qué es exactamente la fuerza en este contexto? Pues a ver, es la capacidad de nuestros músculos, que están controlados por el sistema nervioso, para generar tensión contra una resistencia, para mover algo, frenarlo o mantenerlo. Y también hay distintos tipos, imagino. Sí, claro. Se habla de fuerza general o específica para un deporte. De fuerza máxima, que es la mayor fuerza que puedes hacer voluntariamente. Luego está la fuerza absoluta, que incluye unas reservas que solo movilizamos en condiciones extremas, debido a muerte casi. Anda, tenemos reservas de fuerza ocultas. Sí, se llama déficit de fuerza, a esa diferencia entre lo que podemos hacer normalmente y ese máximo absoluto. También se habla mucho de fuerza rápida o explosiva, que es la capacidad de aplicar fuerza muy rápidamente. Como en un salto o un lanzamiento. Exacto. Y la resistencia a la fuerza, que es la capacidad de repetir acciones de fuerza muchas veces sin fatigarse demasiado. ¿Y cómo nos volvemos más fuertes? ¿Es solo cuestión de que los músculos crezcan, la hipertrofia? No únicamente, aunque la hipertrofia es una de las vías. La mejora de la fuerza viene por dos caminos principales, que pueden darse juntos o por separado. Uno es la hipertrofia, sí, que el músculo aumente de tamaño, Vale. y el otro es la mejora de la coordinación neuromuscular. Esto es súper interesante, ¿A qué te refieres con coordinación neuromuscular? pues a cómo el sistema nervioso, el cerebro y los nervios controlan los músculos. Se mejora la coordinación intramuscular, que es reclutar más fibras musculares dentro de un mismo músculo y hacer que se contraigan a la vez, de forma sincronizada. Ujú. Y también la coordinación intermuscular, que es coordinar mejor los diferentes músculos que participan en un movimiento. Los que hacen la fuerza principal, agonistas, los que ayudan, sinergistas, y los que se oponen, antagonistas, que deben relajarse en el momento justo. O sea que puedes ganar fuerza sin ganar músculos solo porque tu sistema nervioso es más eficiente controlándolos. Exactamente. Sobre todo al principio de un entrenamiento de fuerza, gran parte de la mejora viene por ahí, por esa adaptación nerviosa. Qué curioso. ¿Y los métodos de entrenamiento de fuerza? Hay muchos, ¿no? Sí, muy variados. Desde el trabajo concéntrico, que es cuando vences la resistencia, lo típico al levantar una pesa, al trabajo excéntrico, que es cuando frenas la resistencia, al bajarla lentamente. Este es muy efectivo para ganar fuerza e hipertrofia, pero también es muy exigente y produce más agujetas. El famoso trabajo de negativas. Eso es. También está el entrenamiento isométrico, donde generas tensión pero sin que haya movimiento articular. O el pliométrico, que busca la reactividad muscular con saltos, rebotes, aprovechando el ciclo de estiramiento-acortamiento. ¿Y el entrenamiento en circuito? El circuito es más bien una forma de organizar el trabajo, pasando por distintas estaciones o ejercicios, pero puedes incluir distintos métodos dentro de él. Vale. Y Weineck menciona algo que llama efecto retardado en el entrenamiento de fuerza. ¿Qué es eso exactamente? Sí, es interesante. Se ha visto que algunos métodos de entrenamiento de fuerza muy intensos, como los que usan contrastes de carga, pesado-ligero o mucho trabajo excéntrico, a veces no producen la máxima mejora justo al terminar el bloque de entrenamiento. Tardan en hacer efecto. Algo así. La mejora significativa puede aparecer semanas después de haber terminado ese ciclo específico de entrenamiento.
Es como si el cuerpo necesitara un tiempo para asimilar y supercompensar de ese estrés tan grande. Hay que tenerlo en cuenta para planificar los picos de forma, entonces. Claro, es importante al planificar cuándo quieres estar en tu mejor momento para competir. Y otra advertencia que hace Weineck, y que es fundamental, ojo con los desequilibrios musculares. Por entrenar más unos músculos que otros. Exacto. Si te centras mucho en unos grupos musculares y olvidas los antagonistas o los estabilizadores, puedes generar desequilibrios que aumentan el riesgo de lesión y limitan el rendimiento. Hay que buscar un desarrollo armónico. Entendido. Pasamos a la velocidad. Siempre pensamos en Usain Bolt, en el sprint, pero parece que es más complejo que solo correr rápido. Lo es, lo es. La velocidad es una capacidad compleja. Incluye, por un lado, el tiempo de reacción. Cuánto tardas en empezar a moverte después de una señal, como el disparo de salida. Vale. Por otro lado, la capacidad de aceleración, de ganar velocidad rápidamente desde parado o desde baja velocidad, y finalmente la velocidad máxima de acción o de desplazamiento, que es la punta de velocidad que puedes alcanzar o mantener durante muy poquito tiempo. No es una sola cosa. Weineck cita una definición para el fútbol que dice que es una capacidad con múltiples facetas. Exacto, porque en muchos deportes no solo importa la velocidad máxima en línea recta, sino reaccionar rápido, acelerar en pocos metros, cambiar de dirección velozmente. ¿Y de qué depende ser rápido? ¿Es pura genética, nacer rápido o no? La genética influye mucho, claro, sobre todo por el tipo de fibras musculares que predominan. Las fibras rápidas, FT, son clave. Pero no solo eso. ¿Qué más influye? Pues factores nerviosos, la calidad de los programas motores en el cerebro, la velocidad a la que viajan las señales nerviosas del cerebro a los músculos. También factores musculotendinosos, no solo las fibras, sino la elasticidad de músculos y tendones que actúan como muelles. La energía también. Fundamental. La disponibilidad de energía inmediata del sistema de ATP-fosfocreatina, ATP-CP, que es el que te da la potencia máxima para esos esfuerzos explosivos de 6 a 10 segundos. Y no hay que olvidar los factores psíquicos, como la concentración y la voluntad de ir al máximo. Vale. ¿Y se entrena igual la reacción a un disparo que un sprint de 30 metros? No exactamente. Se distingue, por ejemplo, la velocidad de reacción simple, un solo estímulo, una sola respuesta, de la compleja, varios estímulos, elegir respuesta. Luego está la velocidad de un gesto único, que se llama acíclica, como un golpeo en tenis o un remate en fútbol. Y la carrera sería cíclica, ¿no? Movimientos repetidos. Exacto. La carrera o el nado son acciones cíclicas. El entrenamiento de la velocidad pura, digamos, se basa mucho en el método de repeticiones. Hacer esfuerzos muy cortos a máxima intensidad, con recuperaciones completas para poder repetir al 100%. ¿Y esos trucos de correr cuesta abajo o con paracaídas? Ah, sí. Son formas de variar las condiciones. Correr cuesta abajo o con gomas que te ayudan, condiciones facilitadas. Busca superar las barreras de velocidad, sentir lo que es ir más rápido de lo normal. Como para engañar al sistema nervioso. Un poco sí. Y al revés, correr cuesta arriba o con un paracaídas o un trineo, condiciones dificultadas, busca mejorar la fuerza específica que necesitas para acelerar y sprintar. Tiene sentido. Pero Weineck también advierte sobre pasarse con la llamada resistencia a la velocidad. ¿Qué peligro tiene eso? Sí, es un punto importante. La resistencia a la velocidad es la capacidad de repetir sprints o mantener una velocidad alta durante más tiempo, lo que implica generar mucha fatiga y ácido láctico. Vale. Pues entrenar esto en exceso, si tu deporte no lo requiere específicamente, por ejemplo, un velocista puro de 100 metros no necesita tanta, puede ser contraproducente. Puede llevar a una fatiga crónica, a una hiperacidosis y perjudicar la capacidad de generar velocidad máxima. Hay que ser muy específico con lo que necesita cada deporte. Clarísimo. Nos quedan dos capacidades por tocar, flexibilidad y coordinación. Empecemos por la flexibilidad, que a veces parece la hermana pobre del entrenamiento. ¿Es solo poder tocarse los pies? Jaja, no, no es solo eso, aunque a veces se simplifique así. La flexibilidad o movilidad articular es la capacidad de realizar movimientos con la mayor amplitud posible en una articulación o conjunto de articulaciones. Y también hay tipos, ¿no? Activa, pasiva. Sí, la activa es la amplitud que logras tú solo, con la fuerza de tus músculos. La pasiva es la que alcanzas con ayuda externa de un compañero o por el propio peso corporal. También se habla de general o específica, y de estática mantener una posición o dinámica en movimiento. ¿Y por qué es importante ser flexible?
más allá de para hacer posturas raras? Pues tiene varias funciones clave. Optimiza la técnica deportiva. Si tienes más rango de movimiento, puedes hacer gestos más amplios y eficientes. Ayuda a prevenir lesiones musculares y articulares. Mejora la coordinación y la capacidad de relajación muscular. Incluso puede acelerar la recuperación post-ejercicio. O sea que no es solo para gimnastas. Para nada. Es importante en casi todos los deportes, en mayor o menor medida. ¿Y cómo se mejora? ¿Solo estirando al final del entrenamiento? Bueno, estirar es la forma principal. Influyen cosas como la edad, somos menos flexibles con los años. El sexo, las mujeres suelen serlo más. La temperatura muscular, mejor estirar con el músculo caliente. Incluso la hora del día. ¿Y qué métodos de estiramiento hay? Pues los más conocidos son el estiramiento estático, el clásico stretching, que es mantener una posición de estiramiento suave durante 10 segundos o más. El estiramiento dinámico, que son movimientos controlados que llevan la articulación a su límite de rango, pero sin rebotes bruscos. ¿Y eso de la FNP? Suena complicado. La FNP, facilitación neuromuscular propioceptiva, es una técnica más avanzada. Combina contracciones musculares isométricas con relajación y estiramiento pasivo. Suele ser muy efectiva, pero requiere conocer bien la técnica o la ayuda de alguien. Winnick, por cierto, también alerta sobre algunos ejercicios de flexibilidad clásicos que pueden ser potencialmente dañinos para ciertas articulaciones. Hay que saber lo que se hace. Como en todo. Vale, y la última capacidad, la coordinación. Suena a algo muy general. ¿Qué engloba exactamente? Pues sí, es un concepto amplio pero fundamental para el control motor. Engloba un montón de capacidades que nos permite movernos con precisión, eficiencia y adaptabilidad. Por ejemplo, Pues la capacidad de adaptación y readaptación motora, ajustar un movimiento sobre la marcha, la capacidad de diferenciación, controlar finamente la fuerza o la velocidad de un gesto, la de reacción, responder rápido y adecuadamente a una señal, la de orientación espacial, saber dónde estás tú y los objetos o compañeros. el equilibrio, el ritmo. Exacto. La capacidad de equilibrio, mantener la estabilidad, la de ritmo, seguir una cadencia, la de acoplamiento o combinación de movimientos, enlazar distintas acciones de forma fluida. Winnick destaca 3 capacidades básicas que están interrelacionadas: la regulación motora, la adaptación motora y, la más relevante para él, la capacidad de aprendizaje motor. Aprender movimientos nuevos. Eso es. Y todo esto depende mucho de la calidad de nuestros analizadores, o sea, de nuestros sentidos. La vista, el oído, el sentido kinestésico, sentir la posición y movimiento del cuerpo, el tacto, el sentido del equilibrio, vestibular, y también, claro, de nuestro repertorio de movimientos, de la experiencia motora que tengamos acumulada. ¿Y cómo se entrena la coordinación? ¿Es solo repetir y repetir un gesto técnico? La repetición es parte del aprendizaje, sí, pero la clave para mejorar la coordinación general y la capacidad de aprendizaje motor es la variación. No hacer siempre lo mismo de la misma manera. ¿Variar cómo? Pues Winnick da muchos ejemplos. Cambiar la forma de ejecutar un ejercicio, hacerlo más rápido o más lento, cambiar las condiciones externas, el terreno, el balón, con un ojo tapado, combinar habilidades conocidas de formas nuevas, añadir tareas secundarias mientras haces la principal, como botar un balón mientras esquivas obstáculos. Entiendo, ponerle retos constantes al sistema nervioso. Exacto. Y si usan métodos como la demostración por parte del entrenador, la explicación verbal clara, ayudas táctiles para guiar el movimiento, y sobre todo con niños y en etapas iniciales, muchísimo juego. El juego es una herramienta fantástica para desarrollar la coordinación de forma divertida y motivante. Hablando de niños, Winnick le da muchísima importancia a adaptar el entrenamiento a la edad. ¿Qué es lo fundamental en las primeras etapas, en la infancia? En niños pequeños, preescolares y escolares tempranos, hay que tener en cuenta que su pensamiento es más concreto, aprenden mucho a través de la acción y el juego. Es una etapa crucial para las capacidades coordinativas. La llamada edad de oro del aprendizaje motor. Justo esa. Tienen una capacidad enorme para aprender movimientos nuevos. Por eso es vital ofrecerles una formación muy variada, multilateral, que prueben muchas cosas, y huir totalmente de la especialización temprana. ¿Por qué es tan mala la especialización temprana? Pues porque puede causar sobrecargas en un cuerpo que aún está creciendo, generar desequilibrios musculares y posturales, limitar el desarrollo motor general y hasta provocar abandono deportivo por aburrimiento o presión. Además, ser hábil motrizmente en la infancia influye mucho en su autoestima y en cómo se relacionan con otros niños. Vale.
¿Y qué pasa en la pubertad y la adolescencia, con todos los cambios físicos y hormonales que hay? Es una etapa compleja. El crecimiento rápido, el famoso estirón, a veces puede empeorar temporalmente la coordinación, porque el cuerpo cambia muy deprisa y el esquema corporal tiene que reajustarse. ¿Se vuelven más torpes por un tiempo? Un poco, sí, pero por otro lado, es una edad clave, la de máxima entrenabilidad, para desarrollar las capacidades físicas como la fuerza y la resistencia. La capacidad aeróbica también aumenta mucho. Entonces, ahí ya se puede empezar a entrenar más en serio. Se puede empezar a introducir métodos de entrenamiento más intensos, sí, pero siempre con mucha cautela, controlando bien la carga y asegurando la recuperación. El cuerpo sigue siendo vulnerable. Entendido. Y otro tema que toca Weineck es el eterno debate del talento. ¿El deportista de élite nace o se hace? Es un tema complejo, claro. Weineck distingue entre una visión estática del talento, como algo puramente innato, unas condiciones que tienes o no tienes, y una visión dinámica, que es la que él defiende. ¿Y cuál es esa visión dinámica? Pues ve el talento más como un potencial a desarrollar. No es solo tener unas buenas cualidades de partida, sino la capacidad de aprender rápido y de responder bien al entrenamiento a largo plazo. Por eso habla más de promoción del talento que de mera selección. O sea que la clave es identificar ese potencial y luego trabajarlo bien. Exacto. Identificar a los jóvenes con potencial y ofrecerles las medidas adecuadas para desarrollar sus capacidades. Cita una frase de otro autor, Hodge, que me parece muy buena. El inicio temprano del entrenamiento no significa especialización temprana. Puedes empezar a entrenar pronto, pero de forma general y multilateral. Justo. El rendimiento en competición obviamente va ganando peso como criterio de selección a medida que avanzan en edad, pero siempre teniendo en mente cuál es la estructura de rendimiento final en ese deporte para guiar todo el proceso de formación. Muy interesante. Ya casi para terminar, nos quedan dos aspectos que Weineck considera cruciales y que hemos ido mencionando: la mente y la recuperación. Sí, la cabeza es fundamental en el deporte, está claro. Weineck habla de la preparación psíquica. Distingue la preparación a largo plazo, que tiene que ver con desarrollar actitudes positivas, motivación, resistencia mental, ¿Y la de corto plazo? y la de corto plazo, que es buscar el estado óptimo justo antes y durante la competición. Controlar los nervios, focalizar la atención, tener confianza. ¿Y menciona técnicas concretas para esto? Sí, menciona algunas técnicas de relajación bastante conocidas como el entrenamiento autógeno de Schultz, EA, que se basa en autosugestiones de calma, peso, calor en las distintas partes del cuerpo, o la relajación muscular progresiva de Jacobson, EPR, que consiste en tensar y luego relajar conscientemente diferentes grupos musculares. ¿Y el entrenamiento mental? También, el entrenamiento mental, EM, es básicamente la visualización. Ensayo mental del movimiento o de la situación de competición. Imaginarte haciendo la acción perfectamente. Weineck apunta que es más efectivo si se hace después de una relajación previa. Vale, la mente es clave. Y volvemos para cerrar casi el círculo a la recuperación, a la regeneración. Parece que es el hilo conductor de todo esto, ¿no? Es que lo es. Sin una recuperación adecuada, el entrenamiento no sirve de nada. O peor, puede ser perjudicial. Es vital para asimilar la carga de entrenamiento y para evitar caer en el temido sobreentrenamiento. El sobreentrenamiento. Esa fatiga crónica que te hunde. Exacto. Es un estado de fatiga crónica física y o psíquica que no se va con el descanso normal. Weineck detalla sus síntomas: problemas de sueño, irritabilidad, apatía, bajo rendimiento persistente, mayor frecuencia de infecciones, lesiones. Es un cuadro serio. ¿Y qué factores influyen en cuánto necesitamos recuperar? Pues lógicamente el tipo de carga que hemos aplicado. No es lo mismo recuperar de un entrenamiento de fuerza máxima que de un rodaje suave. También la duración, la intensidad y la frecuencia de esas cargas. ¿Y qué podemos hacer para acelerar esa recuperación tan necesaria? Hay diferentes tipos de medidas. Weineck habla de medidas activas, como hacer una carrera suave o estiramientos ligeros justo después del esfuerzo, la vuelta a la calma. Medidas médico-biológicas, donde entra la nutrición. La nutrición es clave aquí, ¿verdad? Fundamental. Reponer los depósitos de glucógeno lo más rápido posible tomando hidratos de carbono justo después de entrenar. Asegurar vitaminas, minerales. También la fisioterapia, masajes, baños de contraste, sauna. ¿Y medidas psicológicas? También, las técnicas de relajación que mencionamos antes ayudan a bajar el nivel de activación y a recuperarse mentalmente. La clave es entender qué tipo de fatiga ha producido la carga para aplicar las medidas de recuperación más adecuadas.
Perfecto. Y ya para cerrar del todo, Winnick también dedica un espacio importante al entrenamiento para la salud. No todo es alto rendimiento. No, claro. Y es muy importante. Subraya todos los beneficios que tiene el ejercicio físico moderado, sobre todo el entrenamiento aeróbico, caminar, correr suave, nadar, bici, para prevenir un montón de enfermedades crónicas, cardiovasculares, metabólicas como la diabetes tipo 2. ¿Y la fuerza y la movilidad? ¿También para la salud? También, destaca la importancia de mantener un nivel adecuado de fuerza muscular y de movilidad articular a lo largo de toda la vida. No solo para el rendimiento deportivo, sino para mantener la funcionalidad en el día a día, prevenir problemas posturales, dolores de espalda y, sobre todo, prevenir caídas y pérdida de autonomía en la edad avanzada. Un mensaje muy importante, desde luego. Sí lo es. Bueno, pues creo que hemos cubierto muchísimo terreno. Hemos desgranado los pilares del entrenamiento deportivo según Winnick, desde los principios básicos de cómo el cuerpo se adapta al estímulo correcto y necesita recuperarse, Pasando por cómo planificarlo todo de forma lógica y estructurada. cómo entrenar cada capacidad física específica, la resistencia, la fuerza, la velocidad, la flexibilidad, la coordinación. Las diferencias importantes según la edad, el concepto de talento como potencial a desarrollar. La importancia de la mente, de la psicología deportiva. Y volviendo siempre a la recuperación como factor clave para asimilar el trabajo y seguir mejorando. Queda claro después de todo esto que optimizar el rendimiento deportivo es, bueno, una ciencia bastante compleja. Sí, lo es. Es una mezcla fascinante de fisiología, biomecánica, psicología, metodología. La esencia, al final, es aplicar el estímulo correcto, individualizado, en el momento adecuado y permitir que el cuerpo se adapte dándole la recuperación que necesita. Ni más ni menos. Y como reflexión final que nos sugiere todo este análisis tan detallado, después de ver toda esta ciencia sobre cómo podemos fabricar o moldear el rendimiento a través del entrenamiento planificado, ¿qué porcentaje del éxito en la élite creen que se debe realmente a esta adaptación diseñada a todo esto que hemos hablado? Y cuanto a ese componente quizás más intangible, Exacto. A ese talento innato puro, a esa resiliencia mental brutal, a esa capacidad de sufrimiento o a esa respuesta biológica única que tiene cada individuo y que quizás, bueno, aún no sabemos medir ni controlar del todo. una buena pregunta para seguir pensando. Ahí lo dejamos. Ha sido un placer, gracias por acompañarnos en esta inmersión profunda.